paréntesis. Entonces, todo el que conoce un poco de literatura, los profesores de literatura me van a entender, sí. Los que han escrito libros me van a entender que la Biblia nunca dio a entender a ciertas claras que realmente había subido Samuel, sino que la misma escritura dice, y entonces Saúl dio a entender que ese era, y se arrodilló. Dios. O sea, no dice que la escritura dijo que ese era, sino que Saúl entendió. ¿Por qué? Porque su desesperación busca ver lo que él quiere. ¿Qué pasa en el pueblo de Dios? Que aún ya el velo del templo estando roto, queremos tener una dependencia de los líderes eclesiásticos, que solo están para representarnos. Pero nosotros queremos que Él nos presente. Dios mío. No es lo mismo presentar y representar. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo te represento, yo soy el que te avala. Cuando yo te presento, yo te doy un pase. Ya yo te presenté de ahí para allá. Pero es que sabes. Sin mediador. Sin mediador. O sea, tú me estás diciendo que el Señor lo que hizo fue eliminar la excusa de que para no perder tanto tiempo esperando que toquen el urín, el turín, yo mejor voy donde la divina. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy esperamos que sea un día de bendición, un día próspero, un día bueno, un día en que las cosas empiezan a fluir bien para ti. Pero si el día no es próspero, no están fluyendo las cosas bien, prepárate porque esta palabra va a producir que las cosas se pongan en el orden correcto conforme a la voluntad de Dios. Así que prepara tu espíritu porque tenemos un invitado especial que el día de hoy va a traer una revelación que va a iluminar secciones de tu espíritu y de tu entendimiento que estaban oscurecidas. La luz de Cristo va a resplandecer a través de esta palabra. Así que prepárate, vamos a dejar que Él se presente a la audiencia. Dios te bendiga, ministro. Dios le bendiga, mi hermano. Es más que un placer estar contigo en esta hermosa tarde. Mi nombre es Wilde Castillo, provengo de la comunidad de Santo Domingo Oeste, escritor por su misericordia y evangelista. Poderoso, poderoso. Wilde, estamos gozosos de tenerte aquí. Así que como siempre decimos, abróchese los cinturones del Espíritu, porque vamos a emprender un viaje de conocimientos que van a destapar la esencia que albergas en tu alma. Así que no te detengas, prepara tu oído espiritual y aún el físico para razonar y activar tu fe en los términos que vamos a estar utilizando a través de esta transmisión. Will, puedes iniciar. Gloria a Jesús. Bueno, rápidamente vamos a abrir la Biblia en los libros de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 13. Y la palabra dice así en el nombre de Cristo. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey, le dijo. No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Esta es una historia
muy caótica, esta es una historia muy traumática que hasta el día de hoy ha estado causando estragos dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad eclesiástica. Y hoy de manera sabia, de manera espontánea, bajo la luz de la palabra, la vamos a descifrar, que es la manera más clara y más convincente por lo cual podemos juzgar cualquier suceso y cualquier capítulo de la Biblia, porque la Biblia dice que ella sola es su propia intérprete. Entonces, vamos a estar tocando unos breves puntos y vamos a hablar bajo el tema el secreto de los adivinos. Hoy vamos a desnudar y vamos a desmantelar el montaje, la película que han traído muchos adivinos, y vamos a desmantelar los adivinos que primero se visten de adivino y luego se han vestido de profeta y que tienen doble capa y están sobre los altares. Will, antes de iniciar, quiero que inicie desde cero, porque hay muchas personas que no tienen entendimiento de estos términos y han sido, podríamos decir, víctimas de este tipo de sucesos. Así que empieza de cero para que los nuevos aún puedan comprender. Bueno, ¿qué le digo? Esta historia empieza bajo una situación que estaba pasando el rey Saúl. Yes. Dice la Biblia que los filisteos esta vez fueron la vez que tuvieron más valor. Y dice que esta vez los filisteos no se quedaron en su campo, sino que movieron su campaña y la pusieron cerca del pueblo de Israel. Y esto atemorizó al rey Saúl, y el rey Saúl entró en lo que es lo más peligroso para un hombre, para un líder de Dios. Entró en desesperación. Escucha esto, el enemigo más grande de un hombre, de un líder de Dios, es la desesperación. Y dice que en ese cuadro, en ese ángulo, entró el rey Saúl. Y cuando el rey Saúl entró en ese ángulo, dice que se desesperó. Fue a donde los profetas, y los profetas no dijeron nada, porque realmente Dios no había dicho nada. Pero dice que fue al Turín, pero es tanta la desesperación que todo el que iba al Turín también iba al Urim, pero él fue a un solo. ¿Sabe por qué? Porque su desesperación era tanta que no completó el proceso, no completó ese reglamento de que todo el que iba al Urim también visitaba al Turín y esperaba respuesta. Él solo visitó uno, se desesperó y dice que se fue. Se presentó ante Dios, aún sabiendo que estaba mal ante Dios, y no esperó respuesta de Dios. Porque no dice que Dios no le iba a hablar, no dice que Dios no le habló, sino que dice que él no esperó la respuesta de Dios. Y acudió hacia donde siempre la desesperación lleva a los hombres de Dios: al fracaso, al pecado y apartarse más de la presencia de Dios. Y dice que ahí fue donde él aprendió y dijo: necesito una divina. Ahí se activa el deseo de recurrir a otro método, un método el cual, por la experiencia de relación con Dios que había logrado este señor, amén, él sabía que no era de agrado a los ojos de Dios, pero aún así acudió a este método. ¿Qué acontece cuando él acude a esta técnica, a este método? Bueno, mi hermano, ahí fue donde entró los versículos que hasta el día de hoy han causado estragos. Sí, son versículos que han traído disputa entre teólogos, grandes estudiosos. Yo he estado con grandes estudiosos dialogando este tema, y les digo que muchas veces no hemos llegado a una conclusión. Y hoy yo voy a traer una conclusión, mi conclusión, pero según la Biblia. Y yo sé que gente me va a llamar para seguir discutiendo un tema que hoy va a quedar claro. Porque es un tema caótico. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que cuando él mandó a buscar una divina y la consiguió, se camuflajeó, se vistió y llega donde esta mujer. ¿Por qué esta divina no estaba en el pueblo de Israel? Porque él mismo, años atrás, la había sacado del pueblo, sí, a ella y a otros más. O sea que la misma altimaña que hombres de Dios han dejado atrás, la misma altimaña que hombres de Dios han abortado, entonces han venido a adoptarla. Gente que tenían esa manipulación, que se paraban en el 9, se paraban en la Duarte y manipulaban a la gente. Entonces cuando están en los caminos de Dios y les llega un momento de sequía, acuden a eso otra vez. Hay gente que tiene una psicología inversa, que la saben usar, la saben manipular, y cuando llega el momento de desesperación, vuelven y la usan.
O sea que aquellos que utilizaban estrategias psicológicas, ciertas mecánicas de defensa para su beneficio en el mundo, ahora lo están adaptando a conceptos espirituales para hacer entender que proviene de Dios el conocimiento y están utilizando estrategias de hombre para obtener beneficios físicos. Amén. En nombre de Dios. En español, lucrarse de Dios. Se están lucrando. Entonces, Dios mío. y eso, porque me sorprende que años atrás dice la misma escritura que él lo había sacado a todos del pueblo de Israel. Y es por esto que esta mujer no está dentro de Israel. Porque ellos vivían ahí. Porque era el mayor mercado. Dios mío. Entonces, cuando él llega donde esa mujer camuflajeada, en el mismo versículo 13, cuando ella logra ver quién es que está ahí, pero dice, este fue el mismo hombre que nos aferió. Entonces le dice, pero ¿por qué tú me engañas? O sea, el mismo hombre que dejó la artimaña, que la sacó, ahora está siendo él el engañador. Sacó los adivinos porque engañaban, pero ahora él engaña. Dios mío. Tú llegaste a la iglesia, te convertiste y viste actitudes que tú sabes en el mundo y te diste cuenta, la descifraste porque tú sabías usarla. Y tú mismo la denunciaste y la echaste fuera, pero ahora tú la estás usando. Ay. Entonces esta mujer le dice, pero ¿por qué tú me engañas? Y Saúl le dice, tranquila. Y lo que más hace este hombre, que es un descaro, que dice, tranquila, que en el nombre de Dios nada de esto va a salir de aquí. Dios. Hay gente que están usando el nombre de Dios para cosas de las cuales Dios no tiene que ver. Ay, 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 ay. Entonces dice que esta mujer le pregunta a Saúl, ¿qué tú quieres ver? Primer punto, Ujú. el adivino quiere saber qué yo quiero ver. Pero si tú eres adivina y yo llegué, tú tienes que saber qué yo quiero ver, porque tú estás para adivinar. Ese es el primer punto. El primer punto es que ella le pregunta, ¿qué tú quieres ver y a quién tú quieres ver? Ujú. Y él le dice, bueno, yo quiero ver al hombre de Dios, yo quiero ver al juez, yo quiero ver al profeta. Y todo el que vivía en Israel y alrededor de Israel conocía a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque era el pueblo más famoso de la región, pero era también el único pueblo que en vez de regirse por un rey, se regía por un juez. ¿Y quién era el juez? Dios mío. El juez era Samuel. ¿Y quién no conocía a Samuel en la región? Es que todo el mundo conocía a este hombre. Entonces mira qué dice la escritura más adelante. Cuando él le dice, ¿qué ves? Y ella le dice, yo veo dioses subiendo de la tierra y entre ellos veo un hombre que viene subiendo con un manto. Dios Y la misma escritura dice que Saúl entendió, Ujú. o sea, la escritura no lo da como válido. O sea, todo el que es escritor, todo el que escribe, todo el que es compositor, de la niña mía, que somos escritores y compositores, que somos poetas, conocemos el arte de la gramática, el arte de los puntos, del coma, del paréntesis. Entonces, todo el que conoce un poco de literatura, los profesores de literatura me van a entender, Sí. los que han escrito libros me van a entender que la Biblia nunca dio a entender a ciertas claras que realmente había subido Samuel, sino que la misma escritura dice, y entonces Saúl dio a entender que ese era, y se arrodilló. Dios. O sea, no dice que la escritura dijo que ese era, sino que Saúl entendió. ¿Por qué? Porque su desesperación busca ver lo que él quiere. O sea, el deseo tan fuerte y la desesperación produjo una perífrasis emocional de él adquirir lo que él quería resumido. Eso lo O metió. sea, él no hizo un análisis, él no se detuvo a decir, déjame seguir buscando respuestas. A pesar de que fue algo que no se puede dar por sentado, muchas personas quieren aceptar que él sirvió a Samuel. Déjame decirte algo. De todo lo que él visitó, la única que le dio respuesta fue la divina. Ay, ay, ay. Entonces, ¿en quién él iba a creer? Si nadie le había dicho nada. Él estaba esperando una respuesta rápida. ¿Tú crees que hay personas ahora mismo en el Evangelio que están bajo esa misma circunstancia? Buscando que como respuesta fueron rápida. donde hombres de Dios o acudieron a la misma oración y no recibieron una respuesta de Dios, están buscando a alguien que dirigido por sus emociones le dé una respuesta y prefieren creer en esa respuesta que saben que provienen de unas emociones a esperar la respuesta divina de Dios. Líder, yo vengo de una comunidad donde habían cristianos que cuando se desesperaban
cuando el hijo se le enfermaba gravemente, se desaparecían por meses. Y después era que venían de Haití y de esos lugares con los No, hijos. espérate, tú me estás diciendo lo que yo estoy creyendo. Estaban practicando brujería. Que estaban en la iglesia, líder, firme, hasta que la casa temblaba. Hasta que venía una situación. Entonces, eso fue lo que pasó con Saúl. Cuando el trono le tembló a Saúl, porque hay gente que tú lo ves tranquilo hasta que el trono le tiembla, que su casa está sobre la arena. Entonces, cuando la arena tiembla, ellos se mandan por donde primero lo socorran. ¿Y quién fue la única que socorrió a Saúl? La divina de Endor. Entonces, tú tienes que tener cuidado con quién te está socorriendo. Ay, 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 ay. Tú tienes que tener cuidado con quién te está dando asilo. ¿Quién te está dando cobertura? Ahora tú me estás metiendo en un problema porque te voy a hacer una pregunta. En ese tiempo era ella. Pero en la vida de muchos creyentes, ¿quién será la divina de Endor en este tiempo? Líder, hay mucha gente que están en el altar ministrando bajo el mismo poder de la divina de Endor. Explícame esto. Esto es un enigma. Dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, no me acuerdo bien el versículo, dice que por cuanto ellos no acudieron al amor que Cristo le ofreció, que Dios le ofreció, entonces Dios permitió que fuesen entregados a personas con espíritu de engaño para que procedan a su perdición. Y hay gente que no va a recibir una palabra de ti diciéndole que se aparte. Hay gente que no van a recibir una palabra de ti diciéndole que se corrija, que se maneje, que está mal. Porque eso no es lo que ellos buscan. Eso no es lo que ellos quieren. ¿O acaso Saúl no había escuchado de parte del profeta, no había escuchado de parte del juez que tenía que apartarse, que él le había fallado a Dios, que él incumplió cuando Dios lo mandó al pueblo a matarlo todo? Él lo había escuchado de Dios, de la misma boca del profeta. Ya Dios le había hablado. Pero a veces no es lo que el pueblo quiere escuchar. A veces no es lo que tú quieres oír. Entonces, cuando dice que ellos se apartaron del mismo amor que Dios le estaba dando y acudieron a donde personas que no tenían a Dios, y dice que el mismo Dios depositó en ellos espíritu de engaño. Sí, sí. Entonces, ¿bajo qué espíritu estaba ministrando la divina de Endor? Ay, ay, ay. Hay gente que están esperando las naciones que le profetizaron. Hay gente que están esperando los pueblos que le profetizaron. Pero ellos ni obedecen a su pastor. Ay, 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 ay. Hay problema allí. Ellos no obedecen a sus ministros. Entonces, ¿tú crees que te está hablando Dios, la divina de Endor? Porque había muchos hombres de Dios en Israel que podían apelar por él, que podían orar por él. Pero eso no era lo que él quería. Él estaba buscando una respuesta rápida. Y el hombre de Dios tiene que tener cuidado con la respuesta rápida. Porque a mí me dice que Daniel no se precipitó y Daniel esperó el tiempo. Se quedó ahí tranquilo en oración. Un día, 2 días, dice que pasaron 20 días y todavía él estaba ahí. Y hay gente que ora y se levanta y se manda a buscar palabras. Eso se tiene que acabar. Oh, Dios mío. Esa buscadera de respuesta. Esa buscadera de interpretación. Y no quiero irme por ahí porque ahorita voy a tocar un punto que va a trastornar mucha gente, que hay gente que lo está viendo como algo normal. Guarda ese punto y déjame aportar algo. En los tiempos de Daniel también habían adivinos. Sí, Pero él esperó. espero en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vemos 2 personajes bíblicos. Cada cual acude a algo diferente. El primero acude a la divina. El segundo espera en el Señor. Amén. ¿Será que no tenemos la capacidad de esperar en Dios? Esa pregunta hágasela personal y manténgala. Tráeme la revelación. Mira esto, líder. Escucha este punto. Cuando la Biblia está narrando la historia de lo que esta mujer vio, en una ocasión esta misma mujer le dice que Samuel le dijo: recuérdate lo que yo te dije, que por tú no haber cumplido con el mandato de Dios, ya Dios eligió a David. Pero ¿y quién no sabía eso? Si el tema más reciente de ese momento, la canción que estaba más pegada en ese momento era David mató a su mil. Que Saúl mató a su 1000 y David a sus 10,000. Esa era la canción que estaba más pegada, líder. Ese era el tema. Entonces, ¿quién no sabía eso? Ahora bien,
si el diablo tuviese el poder de hacer subir los santos, los hombres de Dios, ¿tú crees que él peleara por el cuerpo de Moisés, sabiendo que lo podía hacer de una manera más fácil? Muy fuerte. Si dice la Biblia que los hijos de Dios están guardados ¿por quién? Es por Dios. ¿Quién fue el mismo que escondió el cuerpo de Moisés? Fue el mismo Dios. Y entonces, ¿cómo usted va a creer? Oye, si el diablo tuviera la capacidad de hacer subir a los hombres de Dios, si el diablo tuviera la capacidad de hacer subir a los hombres de Dios, la idolatría estaría en su mejor momento. Sí, porque nadie estuviera adorando cuadros. La gente tuviera al hombre Levantándolo. de Dios, subiendo. Vamos a subir al hombre de Dios. No te compres cuadro de San Miguel, ¿por qué? Porque la divina de allí te hace subir a Moisés. Ella lo hace subir. Te hace subir a Elías, te hace subir a fulano. Muy fuerte esto que estamos hablando. Entonces, el mismo Dios dice en Tesalonicenses, fui yo quien le di el poder de engaño, porque ustedes no acudieron a mi amor y se fueron con ellos. O sea, no es que ellos nacieron, no es que ellos tienen el poder, fui yo que se lo di. Y que la Biblia dice, les di una mente reprobada. Tú sabes que eso está peligroso, porque fue como que el Señor se cansó. Porque dice, Él es amor, pero más para abajo hay un verso que otras religiones lo utilizan para apedrear. Sí. Pero nosotros sabemos a qué se refiere cuando dice que es fuego consumidor. Amén. Es que su misericordia tiene un momento en que por la justicia que Él porta, no puede abusar de ella misma. Amén. Eso es así. O sea, Porque Él es justo también. Él es justo. La gente cree que la justicia se pierde. Exceder la misericordia puede ser una justicia. Puede ser, ¿no? ¿Usted sabía que si un delincuente está matando todos los días, hacen misericordia con él, siguen matando y siguen haciendo misericordia con él, le están haciendo un daño a él? Claro. Pero por medio de un castigo, no me refiero de muerte, No. por medio de un castigo, puede asentar la cabeza Y refrenarlo. y refrenarlo, como muchas personas que ustedes saben que han sentado en esta silla a testificar de que eran terribles en la calle y un día cayeron presos y allí conocieron a Dios. Amén. Que si la misericordia hubiese sido a favor de que siga suelto en la calle, no fuera hoy en día un profeta de Dios y un hombre de Dios. El juicio es necesario. El juicio es necesario porque es parte de la misericordia. Entonces, lo que te estoy diciendo es que la divina no hizo hacer subir a Samuel según la Biblia. La Biblia no. Pero lo que sí dice es que el mismo Dios depositó ese espíritu de engaño sobre ella para que ya lo que ya incurrieron, entonces dijo, ya tú no quieres el amor que yo te ofrecí, tú quieres incurrir por ahí, entonces yo te voy a dar con ese mismo espíritu de engaño, dice en Tesalónica, con ese mismo espíritu, con ese mismo yo te voy a medir. Porque no era mentira lo que ella estaba diciendo. ¿O acaso lo que dijo la mujer de Pablo y Sila hizo que ella dejara de ser una divina? ¿Y por qué si era verdad Pablo la reprendió? Porque no dejaba de ser un espíritu maligno. O sea, que no todo lo que parece que proviene de verdad. Ay, Dios, no es verdad. Esto está demasiado fuerte. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que no es que hay gente que están profetizando de que porque Dios le dijo. Lo que pasa es que a veces el hombre de Dios habla mucho. Ay, repite esa parte. El hombre de Dios habla demasiado. El profeta joven tuvo un encuentro con Dios y una conversación con Dios que Dios nunca le dijo, compártela con alguien más. Entonces, el error del profeta joven fue compartir lo que Dios había hablado con él. ¿Y eso trajo qué? Una profecía de hombre. Y todas las profecías que son de hombre provienen del maligno porque causan disturbio. El profeta viejo, que viene simbolizando la misma esencia de donde viene el espíritu, la divina de Dios. Claro. Dios mío. Entonces, la Biblia te da a entender, y hay un versículo bíblico que dice que ni adivino, ni demonio, nada de eso puede con los hijos de Dios. Entonces, ahí es que tú entiendes que hay una adivinación, hay una manipulación en el pueblo de Dios que no proviene de lo alto. Hay gente que está profetizando porque tiene cierto grado de psicología, porque tiene cierto grado de manipulación. Dios mío. Y eso mismo lo ayuda a manejarse, porque el que vende en la calle sabe hasta quién va a comprar. Llega un tiempo que la rutina se vuelve un hábito. Y te vuelve maestro. Y te vuelve maestro.
Dios mío, no puede ser que tú vendas todos los días en una calle y ya tú no sepas quién es el que compra, quién es el que no Y hay compra. gente que se perfeccionaron en sus artimañas y la están haciendo pasar como si son cosas de Dios. Dios mío. Tienen doctorados en engaño. Dios mío. Entonces, Está fuerte. y es por esta misma situación que Dios le dice, es que yo no te puedo conocer. Entonces, ¿usted cree que hay pastores que han caído en el acto de adivinación por su propia culpa? Hay una rama de la adivinación que es la que se encarga de interpretar los sueños. Déjame decirte esto, pastor. Tú no tienes que interpretarle los sueños a todo el mundo. Tú no estás obligado a interpretarle los sueños. Pero escucha esto también, iglesia. El pastor no tiene que saber la interpretación de todo lo que tú te sueñas. Porque a veces nosotros mismos metemos a los líderes en una cajita de idolatría y sin querer lo hacemos pecar. Ay, me voy a atrever a decir algo conectado a lo que estás hablando. Hay espíritus que se encargan de traer sueños con el motivo de traer disturbio a quien va a Dios mío. interpretarlos. Dios. Y eso es lo... Personas que no le correspondía interpretar un sueño, pero este espíritu viene a sacudirlo a ellos, como cuando vinieron a tentar a Jesús. Convierte esta piedra en pan. Pero el espíritu, como sabe que tú no eres Jesús y ese no es el nivel de tentación que tú necesitas, te dice: convierte este sueño en interpretación. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, ¿qué tiene que decir un pastor, un líder, una persona cuando no le corresponde interpretar un sueño? Escrito está. Escrito está, varón. Y darle el fuetazo al enemigo. Sigo orando, ministro. La geomancia es la rama de la adivinación que se encarga de los sueños. Entonces, hay gente que porque soñaron con el caballo y ellos lo interpretaron, entonces tú el que viene soñando con el caballo, le dan la misma interpretación, donde Dios le habló a Juan del caballo de diferente color y cada color tenía una interpretación. Entonces, hermano mío, cuídese de caer en esos actos de adivinación. Cuídese de caer en esos actos porque lo van a llevar a usted a pecar, quizás hasta sin tener el pleno conocimiento de en qué usted está sucumbiendo. Exacto. Si se descuidan, se puede levantar una rama de Walter Mercados en el Evangelio. Esto significa esto, haz esto, haz aquello. Sí, y personas, si te descuidas te la loto, te van a poner a jugar. Porque donde no hay un consentimiento de Dios y el hombre da un paso adelante, Dios no ha caminado allí. Entonces, ¿quién está caminando con ese hombre? Amén. Es el mismo enemigo, cuando llamarlo por el otro nombre. Mira, hay algo que me preocupa del Antiguo Testamento, de lo que pasó con Saúl, y veo que no debería de estar pasando ahora, pero pasa. ¿Qué pasa? Que cuando Saúl tiene la inquietud, va a los profetas, va al Turim, ora, pero no era su hábito, y se va después donde la adivina. Estas son las cosas que dan a entender que la ley era un estado fallido. Y es por estas situaciones que el velo del templo se rompe. Dios mío. ¿Por qué? Porque si el velo estuviera roto, Saúl no tuviera que ir ni al Urim, ni al Turim, ni al profeta, ni siquiera donde la adivina. Entra directo al lugar santísimo y se presenta ante Dios. Wow. Y es por esto que el velo del templo se rompe, para darnos participación. No hay que esperar que nadie toque el Urim. No hay que esperar que nadie se toque el Urim. No hay que esperar los profetas. Hay que entrar al lugar santísimo y tener participación con Dios. ¿Qué pasa en el pueblo de Dios? Que aún ya el velo del templo estando roto, queremos tener una dependencia de los líderes eclesiásticos, que solo están para representarnos. Pero nosotros queremos que Él nos presente. Dios mío. No es lo mismo presentar y representar. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo te represento, yo soy el que te avala. Cuando yo te presento, yo te doy un pase. Ya yo te presenté de ahí para allá. Pero es que sabes. Sin mediador. Sin O sea, tú mediador. me estás diciendo que el Señor lo que hizo fue eliminar la excusa de que para no perder tanto tiempo esperando que toquen el Urim, el Turim, yo mejor voy donde la divina. Le eliminaron la excusa. Usted tiene puerta abierta. Si va donde la divina va a perder más tiempo. Es más fácil doblar la rodilla y decir: Jehová,
Lo que Cristo hizo en el Antiguo Testamento fue eliminar todo proceso de intermediación. Lo que Cristo hizo cuando el velo del templo se rompió, el velo del templo, cuando el velo del templo se rompe, es lo único visible que queda de la gracia y lo único que da a entender que ya no sirve la ley. Dios mío. Cuando la gente habla oye, que yo digo que no sirve la ley, no es que los 10 mandamientos no sirven. Es el escrutinio que se armó por los cuales muchas personas se lucraron. Nadie tiene que cargar con un cordero arriba. Lo que yo te estoy diciendo es que tú como pastor tienes que enseñarle a tu oveja a ser independiente ante Dios y a presentarse por sí mismo ante Dios. Si no enseñas eso, vas a tener que estar todos los días orando tú. Hay pastores que se sienten cansados del pastorado. Porque no han enseñado esa revelación. Porque no han enseñado al miembro a ser independiente. El miembro está ahí para que tú veles por él, para que tú cuides por él, pero para enseñarle a que él mismo tiene que aprender a servirse su pasto, a que él mismo tiene que aprender a beber su agua, y a que él mismo tiene que aprender a dejarse guiar sin necesidad de una vara. Oh, las ovejas crecen. Oh, las ovejas aprenden a comer su pasto ellas mismas. Eso es lo que quiso Dios dejar con el nuevo pacto. Pero hay pastores que le están dando biberón a ovejas que ya están viejas. Y los bueyes, Dios donde la Biblia dice que no se le pone bolsal al buey que trilla. revela eso. Que hay gente que no lo ha entendido. Lo que Cristo quiso dejar dicho ahí, lo que la Biblia deja narrar ahí, es que dentro de la iglesia hay dos tipos de personas. Hay ovejas que son mansas, pero también hay bueyes que hay que dejarla trabajar, hay que dejarla ser. Hay miembros que son tuyos, pero tienes que dejarlo ser. Tienes que dejarlo trabajar. Porque de lo contrario se van a sentir hostigados y tú vas a entender que son rebeldes. No es que son rebeldes, es que son bueyes. Y la Biblia dice que al buey que trilla no se le pone bolsal. Dios mío. ¿Por qué hay pastores que trabajan solo y tienen pocos miembros y pocas personas que les sean de ayuda? Porque ellos no acatan tener un buey. O sea que si le quitan el bozal al buey, tuvieran la congregación próspera bendecida. Muy próspera. Porque el que tiene que operar en sanidad no está amarrado, está operando en sanidad. El que tiene que operar en revelación no está amarrado, está operando en revelación. Pablo No pueden apedrear. estaba bajo la cobertura de Pedro, Dios porque mío. Pedro fue el primer pastor que Dios fundó. Pero Pablo andó el mundo sin que Pedro estuviera detrás de él. Dios mío. Y hizo su trabajo. Y ya hay personas que todavía siguen acudiendo, hasta se sueñan con una mosca y tienen que ir al pastor, tienen que ir a donde la divina, porque ellos no han aprovechado del beneficio de que el velo del templo se rompió en dos. Ellos todavía no han entendido de que ya tú no necesitas el Turín, de que tú no necesitas el Urín, de que tú no necesitas el arca del pacto, sino que la misma presencia que habitaba dentro del arca, que el mismo pacto que estaba ahí, ya fue contigo. Dios mío. De que cuando el velo del templo se rompió, ya no quedó nada oculto para el pueblo que estaba ahí. Y el mismo Cristo le dio. Ya usted no tiene necesidad de preguntarle a nadie porque yo le he enseñado el reino. Ya usted no tiene necesidad de la viuda. Es más, ya ustedes dejaron de ser siervos. Ustedes pasaron a ser hermanos. Ustedes pasaron a ser hijos porque yo le he enseñado los secretos que está en el Padre. Algo que te acaba de desatar muy fuerte, y es que Jesús es el mejor ejemplo de un pastor. Y me llama la atención cómo él no espera morirse para enseñarle los misterios a los discípulos de cómo hacer milagros, de cómo fluir, de cómo manifestar el reino. O sea que los discípulos nunca estuvieron amarrados, ni aún siendo nuevos en el Evangelio. Eso que dijiste del buey me ha volado la cabeza, porque hoy acabo de entender, porque hay pastores que innecesariamente viven fatigados, cansados, nunca crecen, al final se rinden y se mueren. Amén. Porque van forzados. Están trabajando solos. Dios No mío. tienen ayuda. Porque a veces tienen miedo a los bueyes. El trabajar así es como si Jesucristo no hubiese cogido a los 12. Entonces, si Cristo podía, ¿Y ¿por cómo? qué cogió a los 12? Entonces ahí es que está el misterio revelado, Dios mío. Y lo manda de 2 en 2 ya con 2 años nada más de capacitación. Y miembro con 7 años y 8 años, tú no puedes salir. Y Cristo con 2 años de capacitación, vete. Si tu miembro no puede salir, entonces tú no estás capacitando bien. Ay, tú tampoco puedes salir. Esto está demasiado fuerte. Entonces, si un profesor tiene miedo
de que sus alumnos salgan a representarlo. Si él entiende que no hay un alumno que lo pueda representar, tiene que revisarse como profesor. Porque hay alumnos malos, pero todos no pueden ser malos. Ay, 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 esto está peligroso. ¿Cómo podemos? Te voy a hacer una pregunta que hace tiempo la tenía reservada, albergada en mi espíritu. Y muchas personas han venido, pero no he hecho esta pregunta. ¿Cómo podemos romper, desligar, desvincular, desinstalar, renunciar, dependiendo la vida y la asignación que este espíritu esté teniendo en la vida de cada persona, el espíritu de adivinación? Entender que aunque atines, que aunque caigas con la verdad, tú no estás en la verdad. Hay gente que está diciendo verdad en el altar, pero ellos no están en la verdad. Y la verdad no está en ellos, porque no son libres. Entender que aunque te vaya bien, porque a veces nosotros decimos, ven al evangelio que te va a ir bien, pero hay gente que le va mejor que nosotros y no están en el evangelio. Entender que aunque te vaya bien, eso no es salvación. Que realmente tú necesitas salvación, que fue lo que nos llevaron a vender. A nosotros nos mandaron a vender fue salvación. No fue dinero, no fue carro, no fue jipeta nueva, fue salvación. Porque habían gente como Nicodemo que tenían las mejores posiciones dentro de la iglesia. Pero en un momento él se sentó y dijo, pero yo sé que tú has venido del Padre, porque lo que tú haces nada más lo hace alguien que venga de allá. Entonces, ¿qué tú le ofreces a Nicodemo que tenía todo? Lo tenía todo. Jesús no podía venir y le dije, mira, ¿qué tú le vas a ofrecer a los jóvenes ricos? Que tú quieres que se multipliquen. Jesús le dijo, bueno, mi hermano, esto aquí no tiene que ver con cuarto. ¿Qué tú le ofreces al joven rico que nació con dinero? Dios mío. ¿Qué tú le vas a ofrecer al joven rico? Está demasiado fuerte. Entonces nosotros no estamos a vender dinero. Dios mío. Es salvación. Entender que aunque tú estés adivinando, aunque te vaya bien y aunque a veces atines con la verdad, tú no estás en la verdad. Porque yo he visto brujos decir la verdad. Y incluso un día me puse a hablar con una mujer que practicaba eso y me dijo un día, a sinceridad, me dijo, te voy a decir una sinceridad. Yo quisiera que mis hijos fueran cristianos. Porque ellos las conocen. Es como que la divina de Endor te diga, yo quisiera servirle al Dios que tenía este Saúl. Dios mío. Acuérdate lo que le dijeron a Pedro y tú no me vendes un chin de eso. Sí, Simón, el mago Simón. Sí, pero atrevido. Tú no me vendes de eso. Y comprando la unción. O sea, entender, lo están haciendo. Hay gente que se minimizan cuando ven un brujo de que grande. Dios mío. Y lo que yo tengo no se vende. Lo que yo tengo va por encima de todo. ¿Sabes lo que Pedro le dijo al mago Simón por estarle atrevido, queriendo comprar la unción? Porque déjeme decirle algo. La fama de él creció mucho. Sí. Tanto así que a él le decían el gran poder de Dios. Y eso me suena a un asunto de brujería que hay por ahí. Y Pedro le dijo a ese señor, cuando vino a querer comprar la unción, le dijo, perezcan tú y tu dinero. Oye, o sea que tenía dinero. Tenía dinero. Estaba bien. Dios mío. Pero sabía que ese dinero y él iban a perecer. Iban a perecer, Dios mío. Yo no sé si tú estás practicando esos tipos de cosas. Yo no sé si tú caminas en esos caminos. Pero déjame decirte algo. Tu dinero no te va a dar salvación. Y lo que estás haciendo va a construir un camino a la perdición que aunque tú no lo quieras y aunque tú no lo sepas, si Cristo no acude rápido y si tú no acudes rápido a ti, tus hijos, tu descendencia van a claudicar en ese camino, aunque tú digas que no, aunque tú no quieras. Decía un filósofo que cuando un demonio se va, hay que montar vigilia porque fácilmente se viran 7 para tu aerolínea. Dios mío, muy fuerte. O sea que no hay nada que tú hagas estando en este mundo del engaño. No hay nada que tú hagas estando en ese mundo de la hechicería que evite que eso toque a tus hijos. Y si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu familia, yo te ofrezco a Cristo, que es más que tu dinero. Yo te ofrezco a Cristo, que es más que tu ganancia. Yo te ofrezco a Cristo, que es más que todos los años de adivinación que tú has tenido. Yo te ofrezco la salvación, que nadie la puede dar. Que Cristo dijo, hay un solo camino de llegar ahí, y soy yo. O sea que nadie, si no pasa por mí, puede alcanzar ese lugar.
Entonces, yo no sé en qué es que estamos pensando. Esto está demasiado fuerte. Hay personas que sé que se estaban iniciando en la ciencia adivinismo, le vamos a llamar así. Sí. Que es cuando entiendo que porque tengo un llamado profético y tengo la presión social en mi iglesia de que ya Tengo que profetizar. Tengo que profetizar porque todo el mundo compró un talí de 3,000 pesos y un shofar y ya es profeta. Lo tuve que decir. Entonces las personas ya entienden que como todo el mundo está profetizando y por eso se le está dando favoritismo, yo no me quiero quedar fuera del círculo. Tengo que inventarme una profecía. Tengo que hacer algo. No caigan en ese juego. No caigan en ese juego. Porque a Jeremías le dijeron que era profeta a las naciones y nunca se montó en un avión. Y todas las naciones de hoy en día están escuchando su profecía y en aquellos días vieron el cumplimiento. Tuve que decir que era profeta a las naciones y nunca se montó en un avión. Entonces los misterios de Dios, los enigmas de Dios a veces no se desatan en el mismo tiempo que tú lo estés esperando. Abraham es el ejemplo más fuerte. Sale y mira las estrellas. El hombre todavía no sé. Yo digo, si está en la presencia de Dios, no sé cómo se maneja esto en el mundo de los espíritus, pero Él lo sabrá o lo sabe. Pero hay cosas que nosotros no entenderemos, que tampoco nos corresponden entender. Amén. Y ese es el problema de la adivinación, que quiere hacer entendible lo que Dios puso oculto ante los ojos del hombre. Es que obligado tú no tienes que profetizar. No es obligado profetizar. Obligado tú no tienes que hablarle la vida a alguien. Y es por esto que la gente se sorprendía cuando un profeta iba a una casa. Decía, tu visita es en paz. Sí. Porque los profetas no andaban profetizando todos los días. Isaías duró tanto una vez sin profetizar, que él hasta recordó el año que él profetizó cuando estaba escribiendo, muchos años después. Dijo, en el año que se murió el rey tal, ay, Dios mío, el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Oye, bajo qué circunstancias murió el rey Usías y vi yo al Señor. O sea que a veces los profetas, para poder desatar una palabra de reforma, porque el rey Usías era como primo hermano de él, Amén. Tiene Dios que permitir que pasen sucesos familiares, sucesos de dolor, para que esa profecía venga con el peso que tiene que venir. Porque hay gente que la profecía cree que va a llegar así de la nada. La profecía no siempre es producto de gozo, aunque produzca gozo. Jeremías salió corriendo y dijo que no iba a profetizar más. O sea, hay gente que lo que quiere es, líder, hay gente que lo que quiere es el sonido de la profecía. Te repite. Hay gente que está comprando el talí mucho antes de subir al monte. Ay, Dios mío, Padre, está fuerte. Hay gente que preparó el vestuario ya y todavía no ha subido al monte. Hay gente que compraron el sofá, andan con él para arriba abajo y no Sí, lo saben tocar todavía. Todavía no. Está fuerte. Pero dice es que ya yo tengo que venderla la película. Y esto no se trata de vender ni de comprar una película. Esto se trata de sumergirse ante Dios, de postrarse ante Dios y decirle a Dios que sea lo que tú quieras y esperar que sea lo que Él quiera. Porque ese fue el problema mayor de Saúl. Porque Saúl no esperó una respuesta de Dios cuando oró. Él se desesperó y salió corriendo a donde la divina. Tu desespero te puede llevar a un lugar equivocado. Tu desespero te puede llevar a parar a donde la divina. Y hay hombres que saben que ya Dios le dijo que iban a ser profetas, que lo iban a usar como profeta, y se han desesperado esperando una profecía y han empezado a profetizar por su boca. Dios mío. Ya Dios le dijo que va a ser profeta. Dios le dijo que lo va a usar como profeta, pero ellos no están viendo la profecía. Entonces se han desesperado y han salido a profetizar con su propia boca. En estos días le dijo un hombre, un amigo mío, ¿estás casado? Y cuando él le dijo no, le dije entonces veo matrimonio. Claro que él se tiene que casar. Entonces hay profetas que estamos tirando patas al aire. O sea, él le preguntó, ¿usted está casado? Y cuando él le dijo que no, veo matrimonio. Y si Sí, le hubiera dicho que sí. como le dijo la viuda, ¿a quién tú quieres ver? Dios mío. A Samuel, pues yo lo vi. Dios mío. Y todavía hay gente que son eruditos que sí que la vio. Pero la viuda primero la divina le preguntó, ¿a quién tú quieres ver? Porque ya yo lo vi. Así es fácil saber. ¿Eres casado? ¿Eres casada? No, veo matrimonio. Entonces, ¿eres casada? Sí, Dios cambia a tu esposo. O sea, esas son técnicas. Hay gente doliente dentro de la iglesia. Hay matrimonio en discusión. Mi hermano, los matrimonios perfectos discuten. ¿Sabe una cosa que el Señor me reveló hace varias noches? Que me estremeció y me tumbó de la cama. Y fue concerniente. Tú eres una respuesta de Dios con esta palabra. Porque fue concerniente a la profecía. Yo decía, Padre, pero ¿por qué? ¿Por qué que tienen que acudir, adelantarse? Si ya tú pusiste el don, pusiste la investidura de que ellos van a profetizar un día, ¿por qué? Y el Señor me respondió con algo que me dejó en el aire. Me dijo, ¿sabe por qué los huesos de José vieron el cumplimiento de la promesa?
Y yo le dije, ¿por qué, Señor? Porque ellos ni tenían impaciencia, ni emociones, ni estaban desesperados. Dios mío. Nosotros, para poder ver el cumplimiento de la promesa, tenemos que ser como los huesos de José. Esto no es cuestión de emoción. Tenemos que estar esperando solamente. Mira, yo estaba en estos días en Juan Dolio predicando y yo decía algo, que el pueblo de Dios nos enseñaron que lo de Dios es un sentir, que lo de Dios es un toque, que lo de Dios es una manifestación, que tú sientes un toque, que se te eriza la piel, y nos engañaron. Vas a desmontar hoy. Y después me sentí mal, digo, wow, me engañaron, me sentí usado. Porque lo que yo veía en el pueblo de Israel, cuando empecé a escudriñar la Escritura, que era algo de convicción. A David viene alguien y le dice, tú eres el rey, el nuevo rey. Pero después de eso, David mata a Goliat. ¿Y tú crees que iba a ser aplauso? Después tuvo que salir corriendo. Y ya vivía en el mismo pueblo del mismo que él mató. Se tuvo que echar saliva en la cara. Haces el loco. Haces el loco. Ahí no hubo sentir ni toque. Terminó a quedar en la cueva de los que estaban afligidos. Sí, la cueva de Adulán. De Adulán. Y ahí se quedó tranquilo. Y de ahí salió. Y le tuvo que correr al mismo rey. Pero en ningún momento dice que a David le pasó un sentir de dejar el llamado, de dejar el propósito. El evangelio no es sentimiento, es convicción. Cristo nunca actuó por sentimiento. Y la única vez que iba a actuar por sentimiento fue cuando estaba en el monte de los olivos, que sintió, dice que en su corazón, y que lloró. Que se sentía triste. La única vez que Cristo iba a actuar por sentimiento, ¿sabe qué le dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, la vez que llegó el sentimiento a él, lo que él intentó fue dejar el propósito. Y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí reveló algo. Que a quien él le dijo, pasa de mí esta copa, no fue a un hermano, ni a un vecino, ni a un pastor, ni a un compañero. Fue a Dios. Ante la única persona que puede ser expuesta a nuestra fragilidad, es hacia aquella persona que reveló un propósito y una voluntad para nosotros algún día. Wow. Solo fue a Dios. Tú ahora que lo dijiste que él una vez, pero tampoco fue a ningún hombre, fue a Dios. Entonces, ¿Me entiendes? nosotros no tenemos excusa. Dios mío. O sea, lo que te estoy diciendo es que esto no es algo de sentimiento, de que yo siento regalarte algo. No, tú no tienes que sentir regalar. Tú tienes que darle al que necesita. Ay, tú estás hablando ahí de la profecía activa. Profecía que es real. Aquella donde yo veo una necesidad, pero yo no, y yo tengo dinero en los bolsillos, yo no profetizo. Veo que viene provisión. No, es el sentir si es real, pero no porque tú lo ves, porque tú tienes que sacar de tu bolsillo y producir la provisión. Eso se llama profecía productiva. Es cuando tú operas en lo que Dios pone en tu corazón. Si ve un niño sin pamper, tú le compras los pampers. Y ahí eso no es un sentir. Eso no hay que sentirlo. Eso no hay que sentirlo. Cristo le dijo a los discípulos, ustedes me vieron desnudo y me vistieron. Me vieron con hambre y me dieron de comer. Y en ningún momento dijo que ellos sintieron eso. Era una convicción. Lo que Cristo dejó fue un mandato, no fue un sentir. Repite, ¿cómo me vieron desnudo? Y me vistieron. Y me vistieron. Me vieron y me dieron de comer. Entonces, hay un tema que Patricio Jiménez tocó una vez que se llama enemigos de Dios. Gente que están buscando a Dios en los montes cuando Dios está en la carretera. En la carretera, gente hambrienta, en los vecinos. Gente, oh Dios mío. Todavía ven gente triste dentro de la iglesia y tienen la palabra dentro de ellos. Pero dicen, no, que esta palabra yo la voy a soltar en un lugar exquisito. Grande. Y Jesús nació en un pesebre. ¿Tú me entiendes? Dios mío, entonces, el evangelio no es algo de sentir. El evangelio es una convicción. Lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario no fue un simple sentimiento. Fue una necesidad que había en un pueblo, que había en un mundo, que se sentía huérfano, que no sabía quién era su padre, que no tenía padre, que no escuchaba la voz de Dios, que se había perdido. Entonces lo que llevó a Cristo fue una convicción, una necesidad, que el mundo andaba errante, que se había desviado de lo que era la conexión con Dios. Y Cristo vuelve y nos viste. Ay, santo, aleluya. Gracias, Jesús. Porque la gente cree que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén y se vieron desnudos porque pecaron. Fue el pecado quien los hizo desnudos. Y es por esto que Cristo volvió y nos vistió ¿con qué? Con su gracia. Porque la ley no podía justificar a nadie.
Y la ley no tenía salvedad para nadie. Y la ley no guardaba restauración. Y la ley no guardaba vivificación. La ley no admitía restauración. La ley lo que admitía era muerte. Entonces cuando Cristo ve eso, es por esta situación que Él va a la cruz del Calvario. Dios mío. Cuando Saúl se deja llevar de un sentimiento, es que va donde la divina. Entonces, si Saúl no se deja llevar de ese sentimiento, si Saúl se deja llevar de la convicción, de lo que Dios le había dicho, de lo que él había vivido con Dios, de la elección que Dios hizo con él, Saúl no va a parar donde la divina. Saúl fue a parar donde la divina porque se dejó llevar de un sentimiento. Y hay gente que están profetizando bajo sentimiento y hay otro en el pueblo recibiendo profecía de sentimiento. Dios mío. Y esto no es lo que Dios envió. Esto no es lo que Dios quiere para el pueblo. Por causa de tanta confusión se han levantado los falsos profetas. Amén. ¿Sabe lo que Dios me dio a entender? Vamos a terminar ya, pero necesito soltar esto. Que si los Asaf, o sea, los sabios, que muchos de nosotros los conocemos como reyes magos, Amén. hubiesen sido con el carácter de los profetas de este tiempo, lo que se llama el profeta, cuando llegaron donde Jesús, Dicen, pues este no y es. lo vieran en el pesebre, dijeran, no, Este no es. tiene que haber un niño No equivocamos. en una buena clínica por ahí, que se vea limpiecito, no equivocamos. Pero como todo se manejaba conforme una revelación, Eso es así. nadie miraba si era pesebre, si Nadie era dudó. animal, lo que era el destino. Entonces, la voluntad de Dios en este tiempo, esta palabra que estamos soltando el día de hoy, no es para crear ningún tipo de resentimiento, sino despertar la voluntad de Dios dentro de tu vida. Y antes de irnos, queremos que haga una oración Amén. por las personas que están siendo melodiadas y que ya están operando también en espíritu de De adivinación. adivinación. Vamos a dejar que usted ore. Bueno, yo me voy a despedir antes de despedirme y vamos a orar. Yo quiero que de donde tú estés, tú conectes tu corazón y tu mente con Dios. Y Dios va a hacer contigo en esta hermosa tarde. Donde quiera que tú estés, cree en esta oración y cree en esta palabra. Quien estuvo con ustedes fue su hermano Wilde Castillo. Así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Tintas del Alma y Wilde Castillo Evangelista. Amante Dios, tú que estás en el cielo y habitas en las alturas, tú que eres Padre de verdad y que denominaste a Satanás como el padre de las mentiras, en este momento, Dios Todopoderoso, todo espíritu de adivinación que merodea el pueblo, que merodea tu casa, que merodea tu campamento, lo dejamos inadmisible en este momento. Declinamos todo el poderío, todo el imperio que quiera tramar Satanás para seguir con sus falsos profetas y con sus profetas de adivinación, con sus profetas de psicología, Señor. En este momento lo dejamos inadmisibles. En este momento eliminamos todo el poder que ellos pueden interponer en la cabeza de tus siervos, de tus pueblos, de tus ovejas, Señor. En este momento te pedimos por cada persona que escuche esta emisora, que escuche esta programación desde cualquier sector, desde cualquier punto del mundo, del planeta Tierra, que esta palabra sea de bendición y que jamás vuelva a ser presa de la adivinación, Señor. Eliminamos, Dios mío, todo espíritu de adivinación que quiera merodear los hombres de Dios, los guerreros de Dios, las mujeres de Dios, los profetas de Dios, que aprendan a esperar tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto, y que aprendan a hablar de tu profecía, porque tu profecía es verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Poderoso, ya usted sabe, como siempre decimos, recuerde suscribirse al corazón de Dios. Esto quiere decir que si no es cristiano, busca al Señor y se acerque a Él porque Él le ama y quiere salvarle. Y no referimos tan solo salvarle después de una muerte física, sino que ahora en vida Él quiere revelarle su amor y que usted viva una vida llena de gozo y de plenitud. Y recuerde suscribirse luego con nuestra plataforma Excelencia Cristiana Televisión para que cada día le llegue este contenido revelacional que despierta nuestros espíritus y trae salvación a nuestra familia. Recuerda que tus generaciones van a ser bendecidas a través de ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.